Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Relatos sin Límites. Les saluda su amigo Richard Tolfi. Cuando salgas al baile, lleva acompañante para bailar. No sea que te toque bailar con la más fea. Iniciamos. Les traigo un relato de nuestro amigo Antonio. Antonio nos cuenta que esto sucedió en un pueblo ubicado en el estado de Veracruz. Su abuelo Miguel le contó que tuvo un encuentro directo con la Llorona. Nos comenta que su abuelo vivía en una ranchería con su esposa. En ese tiempo su abuela era joven, al igual que su abuela. En el pueblo cercano al rancho donde vivía don Miguel, se estaba realizando la fiesta patronal. Son fiestas que se celebran cada año y dura unos 3 días, y en las cuales hay música, baile, toreada, juegos mecánicos. En uno de esos días, don Miguel estaba en su casa. Estaba buscando un pretexto para salir e ir a la fiesta del pueblo. Se le ocurrió decirle a su esposa que iría al pueblo a comprar un petate. La esposa de don Miguel le contesta sonriendo: «Tú quieres ir a la fiesta, solo estás buscando algún pretexto para salir». Don Miguel solo sonrió y no le dijo nada. Dice que su abuela le comentó a su abuelo: «Regresas temprano, Miguel. Ya sabes que en el puente asustan. Cuentan que aparece un fantasma por el puente». Don Miguel le contesta a su esposa: «¿Cómo vas a creer en eso, mujer? Yo si veo a alguien que me quiera asustar, me le enfrento y a ver quién gana». Don Miguel se despidió de su esposa y partió rumbo al pueblo. El pueblo se encontraba como a unos 3 kilómetros de su casa. Para llegar al pueblo usaba la ruta de las vías del tren, y en esa ruta tenía que cruzar un puente. Este camino del tren estaba fuera de servicio. Se construyó en la época del Porfiriato, pero nunca se terminó. Nos cuenta Antonio que su abuelo Miguel cruzó el puente y después de media hora llegó al pueblo. Don Miguel llegó a la plaza principal, frente a la iglesia, pero no vio gente. Entonces él supuso que todos andaban en la fiesta. En este caso, la gente estaba en la toreada. Don Miguel se dirigió a la toreada y se sentó al lado de sus amigos para estar viendo la corrida de toros. Después de un buen rato de estar en la toreada, don Miguel se dirigió donde estaba la música y se tomó unas 3 cervezas. Y hasta que le dieron las 5 de la tarde, se despide de sus amigos. Don Miguel se dirige al mercado en busca del petate. Anduvo caminando por el mercado buscando el petate para llevarle a su esposa, hasta que encontró un local donde vio un petate y preguntó por el precio. El señor mayor que estaba atendiendo el negocio, muy amable, le dio el precio del petate. Antonio cuenta que su abuelo compró el petate y estuvo charlando por un momento con el señor que atiende el local. El señor del local le pregunta: «¿Y hasta dónde va, joven?». Don Miguel le contesta: «Voy al rancho que está después del puente». Y el señor extrañado le dice: «¿Por qué se va hasta esta hora? Ya está anocheciendo. Hay muchas leyendas que nacieron de ese puente. Por eso nunca fue terminado la vía del tren». Don Miguel le dice: «Yo siempre he pasado por ahí y he pasado en las noches y nunca me ha pasado nada». El señor de la tienda le responde: «Mira, joven, para que sucedan ciertas cosas deben cumplirse ciertas condiciones en la naturaleza, y a lo mejor por eso no te ha pasado nada. Pero hoy es un día especial, es un día en donde pueden ocurrir cosas inexplicables». Continúa narrando el señor que atiende el puesto. Dice: «A un familiar
Lo asustaron en ese puente y se enfermó. Se quedó sin hablar mucho tiempo. Le generó un trauma. Ya que se recuperó después de algunos meses, pudo contar lo sucedido. Él nos contó que se le apareció a alguien, pero del miedo quedó inconsciente y no supo qué era. Lo que le ayudó a él es que personas pasaban por ahí y le ayudaron a recuperarse. Don Miguel se sonría incrédulo de lo que le estaba diciendo el señor de la tienda. Entonces el señor de la tienda le dice: esto no es broma, joven, pero si escuchas algún susurro, algún silbido, o si sientes que todo está en silencio al momento de pasar por el puente, no te detengas, no seas curioso ante lo desconocido. Te comento esto porque vas solo hacia tu casa y no tarda en oscurecer. No quiero que te pase algo. Cuentan que en ese puente se aparece la Llorona. Nos cuenta Antonio que su abuelo le contestó al señor de la tienda y le dice: gracias por sus recomendaciones, señor, pero no creo en esas cosas. Ya tengo varios años pasando por ahí y no he visto nada. El señor de la tienda le dice: te entiendo, joven, pero hoy es un día de fiesta, hoy es luna llena, hoy se abren algunos portales. Hoy no es un día normal como otros. No vayas con miedo, pero tampoco te confíes. Ve con cuidado. El abuelo de Antonio se empezó a reír y le dice: ya sé, usted me quiere echar miedo, pero yo no soy miedoso. Yo a lo que le tengo miedo es que me regañe mi esposa por la hora que voy a llegar. Entonces los dos caballeros empezaron a reír. El señor del puesto le dice: ve con cuidado, joven, o si quieres quedarte aquí en el pueblo no pasa nada, aquí te damos alojamiento. Y en caso de que te vayas, le recuerdo que esas entidades se alimentan del miedo. Contesta don Miguel: muchas gracias, señor, pero ya me voy, ya va a oscurecer. Se retiró don Miguel, cruzó por el parque que está a un lado de la iglesia y tomó el camino de la vía del tren. El sol comenzaba a ocultar. Todo estaba tranquilo. Don Miguel no sentía nada como para tener miedo. Y a los 10 minutos de haber avanzado, lo envolvió la oscuridad. El abuelo de Antonio iba muy contento cantando, como todo buen ranchero, alegre por el camino después de haber disfrutado de la fiesta del pueblo. Nos cuenta Antonio que su abuelo Miguel empezó a sentir un ambiente raro de la naturaleza. No escuchaba ningún ruido de animal o insecto. Todo estaba en silencio. De repente don Miguel empezó a percibir el sonido de las hojas cuando golpean entre ellas al paso del viento, y un viento fresco que le acariciaba su rostro. Continuó caminando, ya se iba aproximando al puente. De repente empezó a escuchar un susurro femenino que le decía: Miguel, Miguel, ¿a dónde vas? Don Miguel volteó hacia atrás, pero no vio a nadie. Pensó que fue su imaginación y de nuevo el susurro: Miguel, ¿a dónde vas? Miguel, no te vayas. El abuelo de Antonio volteaba por todos lados mientras continuaba avanzando y hasta el momento no veía a nadie. Fue cuando el miedo le empezó a invadir. Le dio un escalofrío y un sentimiento de ser presa de algo desconocido. Don Miguel empezó a gritar: ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Qué quieren? No traigo dinero, tampoco me van a asustar.
En ese momento se escucha una risa. Don Miguel intentaba correr y volteaba a todos lados, pero se le dificultaba porque estaba sobre las vías del tren y estaba en plena oscuridad. Mientras, él seguía escuchando el susurro. Miguel, no te vayas. Miguel, no te vayas. Eres mío. Y el susurro lo empezó a escuchar más lejano. Cuenta la leyenda de la Llorona que cuando lo escuchas cerca, está lejos. Y cuando lo escuchas lejos, está cerca. Nos cuenta Antonio que su abuelo ya estaba cruzando el puente y en un momento dado se le ocurrió voltear hacia atrás. Vio lo que no esperaba ver. Vio una silueta de una mujer con vestido blanco, parecido a un vestido de novia. La mujer tenía el cabello largo y un rostro pálido. Lo peor de esto fue que esta entidad se estaba acercando. Esta entidad venía flotando. Don Miguel intentó correr más rápido, pero de repente recibe un golpe. Era un golpe como de un viento muy fuerte. Esta entidad se le va encima y lo avienta al suelo. Don Miguel no se podía levantar. Lo seguían revolcando sobre las vías del tren. Antonio nos cuenta lo que quería este ser era la vida de su abuelo. Quería tirar a su abuelo del puente. Entre la golpiza y rasguños que recibía don Miguel, comenzó a rezar por dentro. Pensaba que no sobreviviría a este ataque, mientras este ser maligno le decía: me perteneces, no escaparás. Don Miguel no supo cómo sacó fuerza, pero entregateando se pudo levantar y empezó a correr. Corrió y corrió por las vías del tren. Todo revolcado y rasguñado, llegó cerca de su casa. Don Miguel estaba agitado, cansado y asustado. Apresurado tocó la puerta de su casa. Su esposa le abrió la puerta y él entró a prisa. Su esposa le pregunta: ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? De seguro te emborrachaste y te caíste. Don Miguel no podía hablar por el miedo que traía. La señora le pregunta: ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Contéstame. Agitado, él empieza a contarle lo sucedido al cruzar el puente. Él se quedó pensativo y le dice a su esposa: creo que me siguió, sabe dónde vivo, no creo que me deje en paz este ser. Su esposa trató de calmarlo, le dio un vaso con agua para bajarle el susto. Don Miguel le dice a su esposa: cierra con candado todo, las puertas, las ventanas. Creo que ese ser maligno va a querer entrar y me va a llevar. Su esposa le dice: tranquilízate, aquí no va a entrar nadie. Su territorio es el puente. Nos cuenta Antonio que a su abuelo Miguel le afectó mucho este encuentro con la Llorona. Dice que se fueron a vivir a otro lugar donde no tuvieran que pasar por ese puente. Esta fue la historia de nuestro amigo Antonio, del estado de Veracruz. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro relato. Saludos donde sea que estén.